En esas cartas vimos y meditamos y consideramos el orden establecido por nuestro Dios para la iglesia. Ese es el orden. Siempre hacemos referencia al manual de instrucciones de Dios, su palabra. Nuestro Dios no nos llama a ser autodidactas. Muchos creen que puede hacer cosas fuera del plano perfecto que es la Biblia, la palabra de Dios. Y en la Escritura encontramos el modelo establecido por Dios. De eso nos habla Primera y Segunda Timoteo. Y ahora vamos a considerar la tercera de estas cartas, la carta a Tito. Esta carta fue escrita, la mayoría de los estudiosos de la Escritura acuerdan que fue en el año 62 después de Cristo. Algunos pocos sostienen que fue en el año 65. Pero hay una cosa en la que todos concuerdan. Esta carta se escribió después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. En eso sí están todos los estudiosos de acuerdo. Cuando Pablo salió de la primera estadía en la prisión, él pudo evaluar cuál era el estado de la iglesia en ese tiempo. Y muy en especial esta asamblea donde Tito era pastor. Como sabemos, el nombre Tito, su nombre significa honorable. Honorable. Y este era uno de los pastores que le acompañaba al apóstol Pablo. Tito. No se sabe mucho acerca de su origen. Lo poco que se sabe es que él era de Antioquía. Se cree que él ahí escuchó el Evangelio. Él era un gentil. Un gentil. Y él abrazó el Evangelio de la gracia. Si bien cuando leíamos 2 Timoteo, encontramos que él se había ido a Dalmacia, a la religiosidad. Pero no dice más nada la Escritura acerca de cuál fue su fin. ¿Cuál fue su fin? No sabemos si él volvió otra vez a abrazar el Evangelio. Pero lo que sí sabemos por la Escritura, que fue un fiel colaborador de Pablo. Vamos a ver algunas porciones. 2 Corintios en el capítulo 7. Él fue un fiel colaborador. Pablo le llama de esta manera. 2 Corintios capítulo 7, versículo 6. Muchas veces hemos meditado qué privilegio tuvieron estos santos de caminar con el apóstol Pablo. Y que Pablo dijera cosas como esta de uno de sus colaboradores. 2 Corintios capítulo 7, verso 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Él es un fiel ministro. En medio de las adversidades, él fue usado por Dios para alentar a otros fieles. Y ojalá que esa sea también nuestra condición. Porque hay veces que no hacemos así. Pero Tito, sí, él alentó al apóstol Pablo. Capítulo 8 de 2 Corintios. El versículo 6.
mire la confianza que el apóstol Pablo le tenía. En aquel entonces no había, como ahora, métodos para transportar dinero, para enviar dinero. Y Tito fue el hombre de confianza que Pablo mandó a esta asamblea. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 6, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál es la obra de gracia que menciona aquí? Levantar la ofrenda para los santos de Jerusalén. ¿Se recuerda? La Escritura relata que esos santos se empobrecieron porque ellos tenían la idea de que el Señor Jesucristo iba a volver rápidamente y vendieron sus bienes y los repartieron y se empobrecieron por eso. Entonces el apóstol Pablo enseñó en las asambleas a levantar ofrendas para estos hermanos y Tito era su hombre de confianza. Aquí mismo en el capítulo 8, verso 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza del Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriano respeto de vosotros. Este era Tito, un fiel colaborador, un hermano de confianza. Pablo podía disponer que él fuera quien llevara la ofrenda de prácticamente Grecia hasta Jerusalén. ¿Cuántas cosas podían pasar en el camino? No había como ahora controles. Sin embargo, Tito era fiel. Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 3. Tito fue uno de los hermanos que en Galacia querían que le circuncidaran. Note lo que dice acá: mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí tenemos la prueba de que Tito era gentil, por eso querían obligarlo a circuncidarse. 2 Corintios, capítulo 2. Aquí vamos a ver un cuadro de la importancia que Pablo le daba al compañerismo de Tito. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12.
Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ello, partí para Macedonia. Como dije, vemos la importancia que Pablo le daba al ministerio de este hermano. También aquí en estos versículos hay otra enseñanza para nosotros, muy en especial para los obreros de este tiempo. Muchas veces vemos los hermanos sin enseñanza. Ellos tienen un profundo deseo de predicar. Predica, y después ¿qué va a pasar con esas almas? Pero predica. El apóstol Pablo no fue así. Note lo que dice este versículo 12. Aunque se me abrió puerta del Señor. Cuando la Escritura habla de puerta, habla de oportunidad. Y se abrió una oportunidad para predicar el Evangelio. Pero la enseñanza que encontramos aquí, no iba a haber quien se hiciera cargo de esas almas. A veces, cuando no tenemos enseñanza, decimos, ¿qué importa? Igual vamos a predicar. Pero esa no es la forma de Dios. No es la forma. Si Dios está guiando en el asunto, entonces va a haber un responsable para dejar ese lugar. En este momento seguramente debe haber un montón de lugares, pero hay un lugar que nosotros ya fuimos informados, en un lugar llamado San Clemente. Hay 50 almas ahí y nadie está a cargo de esa congregación. Nadie predica. Fue alguien y predicó y dejó hacerlo. Y ahora están pidiendo obreros ahí. Ese es un trabajo mal hecho. Y seguramente en muchos otros lugares también. Pero nosotros somos enseñados por la Escritura. El orden de Dios. Precisamente esta carta de Tito habla del orden y la autoridad de Dios. Ese podría ser el título de esta carta. Como dije, el apóstol Pablo salió de la prisión y se enteró de las cosas que estaban aconteciendo en las distintas congregaciones. Él vio la necesidad de la falta de orden y de autoridad en la congregación. Y así somos enseñados hasta el día de hoy. Voy a hacer mención de las divisiones de esta carta, para los que toman nota. En primer lugar, vemos la introducción en el capítulo 1, verso 1 al 4. Esa es la introducción. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Segunda división de la carta, requisitos de los ancianos. Capítulo 1, versos 5 al 16. Requisitos de los ancianos, capítulo 1, versos 5 al 16. En tercer lugar, vemos la tarea de un anciano fiel. Eso encontramos en el capítulo 2. En cuarto lugar, vemos el aliento a vivir piadosamente. Capítulo 3, versículos 1 al 11. Y por último, la conclusión. Capítulo 3, versículos 12 y 15. Hay una cosa para tener en cuenta en cuanto a esta carta. Fue escrita juntamente con Primera de Timoteo. Se escribieron juntas al mismo tiempo. Por eso hay un paralelismo en estas dos cartas. Vamos a ir precisamente a esta carta de Tito. Como dije, hay un paralelismo y hay varias cosas en común, pero aún así vamos a encontrar enseñanza.
Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Varias cosas vemos en esta introducción. En primer lugar, volvemos a encontrar la salutación que vimos en las anteriores cartas pastorales. Vemos en la carta de Pablo siempre el saludo, gracia y paz, pero en las cartas de Tito y en la de Timoteo encontramos gracia, misericordia y paz, porque eso es lo que necesitamos los obreros. Al menos Dios tiene misericordia de nosotros, porque seguramente usted va a experimentar que no siempre los hermanos tienen misericordia de los obreros, pero Dios tiene, así que eso ya está suficiente. Dios nos da de su gracia y de su misericordia. Así Pablo le saludó a Timoteo y le saludó a Tito también. Y más de una vez ese va a ser nuestro único consuelo, que Dios entiende lo que pasamos. Porque el apóstol Pablo, no todos los hermanos le alentaron como hizo Tito. Los corintios le criticaron grandemente. ¿Y usted cree que eso cambió? No. Siempre hay un corintio, pero gracias a Dios que siempre hay filipenses también. Así que eso es nuestro aliento. Vemos una cosa para destacar aquí. Por supuesto, vamos a desarrollar estos versículos, pero el primer punto que quiero considerar, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué lugar es este Creta? Una isla entre Siria y Malta, al sureste de Grecia. Pablo lo dejó en ese lugar a Tito. ¿Para qué? Dice, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Hay una cosa que es importante aclarar. No es que no había ancianos, no estaban nombrados. Y eso muchas veces da lugar al desorden. Muchos creen que no tiene por qué haber autoridades. Y Dios estableció la autoridad en este mundo y también dentro de la iglesia. Ahora note esta expresión, en cada ciudad. Esto habla de la iglesia como iglesia local. Hechos capítulo 14. Hechos 14 y el versículo 23. Otra vez vemos a Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron? Constituyeron ancianos. Esta palabra anciano que encontramos acá es sinónimo de pastor. Los hermanos que nos tienen enseñanza hacen un consejo de ancianos. Y ahí sí, pobre pastor, con los ancianos. Como si fuera un consejo ahí de sabios. Y no sabe los líos que se arman. La misma palabra que encontramos para obispo es la palabra que se usó para anciano. Y todo tiene el mismo significado. Sobreveedor. Hay una cosa que quiero hacer mención.
Ellos establecieron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 1. Perdón, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí vemos otra descripción de otra iglesia. Note que en todos los pasajes que vamos a considerar hace mención a una sola iglesia local. Una sola iglesia local. Romanos capítulo 16,